hablar a la gente, entró en Cafarnaún. Un centurión tenía enfermo a punto del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando terminó Jesús de hablar a la gente, entró en Cafarnaún. Un centurión tenía enfermo a punto de morir a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que fuera a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga. Jesús se fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes. No soy yo quien para que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va. Al otro, ven y viene. Y a mi criado, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué lección tan grande la que nos muestra el Señor en esta palabra, para decirnos que Él tiene el poder, que Él tiene la bendición, que Él está pendiente de nosotros, que Él nos está escuchando, que Él nos está mirando, que Él sabe lo que estamos viviendo y que Él espera cuál es nuestra reacción en las cosas que estamos viviendo hacia Él. Él espera qué le decimos, cuál es nuestra palabra hacia Él. Él espera qué es lo que le vamos a contar sobre nuestras situaciones. Él espera cómo es nuestra forma de decirle las cosas. Dios es profundamente íntimo a nosotros, profundamente. Más aún porque vive en nosotros, porque está en nosotros, porque habita en nosotros. Muchas veces nosotros vamos hacia Dios o decimos, yo busco a Dios, pero yo busco a Dios y yo le comento mis problemas. Y yo le cuento lo que me está pasando y la crisis que estoy viviendo y lo que pasa en mi hogar, en mi trabajo, en mi corazón, los desiertos por los que paso, el problema que tengo, la angustia, la ansiedad, la soledad, esto que me presiona. Yo busco al Señor, pero ¿por qué Dios no me escucha? Es que a veces cuando buscamos al Señor, ponemos lo nuestro por encima de Él. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro problema, nuestra angustia, nuestra dificultad, nuestros sentimientos,
nuestra tristeza, nuestra ansiedad, lo que está pasando en el hogar o en el trabajo o con otras personas o en la intimidad de nuestra familia o nuestras enfermedades, nuestras dolencias físicas, nuestros dolores del corazón, los ponemos tan alto, que cuando vamos a Dios, nuestra oración es muy pobre hacia Él y no es una oración de confianza. O sea, es como si pusiéramos todo eso por encima del mismo Dios. Y entonces a veces vamos a Él, pero a quejarnos de lo que nos está pasando. Y vamos con lo que tenemos como si fuera más grande, como que es poderoso todo eso que nos aflige. Y no ponemos el poder de Dios por encima de eso. Por eso cuando Dios nos escucha, a veces nos escucha nuestras quejas. Como diciendo, Señor, tengo este problema, pero es que, ¿por qué no ayudas? Señor, tengo esta dificultad, pero mire, es que esto que tengo es muy grande, es que no sé por qué yo no voy a solucionar esto. Es que esta enfermedad es muy fuerte, es que este problema en mi hogar no sé qué va a pasar, es que no sé qué pasa con mi familia, es que esto no se tiene como solución. Entonces llegamos ante Dios como con quejas, o sea, poniendo eso que nos está pasando como si fuera muy poderoso, como si ese problema, angustia, soledad, desesperación, tristeza, aflicción, como si esas fuerzas de todas esas cosas fueran más grandes que Dios. Y si vamos así ante Dios, pues Dios dice, pero tú vienes es a decirme que lo que tienes es muy poderoso y que es como más poderoso que yo y como que es más grande que yo. Entonces tu fe no es tan grande en mí. Vienes a contarme, pero no vienes a poner mi poder por encima de eso que estás viviendo. Por eso tu fe es muy pequeña. Miren lo que le dice el Señor a esa persona. No he encontrado una fe tan grande como la de este hombre. Porque lo que le dice ese hombre al Señor, lo que le manda a decir es, Señor, tú tienes el poder, una sola palabra tuya, y serás sanado, y todo se liberará, y estos problemas irán desapareciendo, y estas dificultades irán sucumbiendo, y esta enfermedad irá sanándose, y estas fuerzas malignas irán liberándose. Ese hombre puso por encima de todo el poder de Dios. Y eso nos indica que hay que poner el poder de Dios, a Dios por encima de todo, pero de verdad. Si nuestra oración es de queja, o es como para decirle a Dios que lo que estamos viviendo es demasiado grande, que no sabemos qué hacer, y no le decimos, Señor, pero una palabra tuya, o sea, tu poder es más grande que esto, tu grandeza es más grande que esto no es más grande que tú, Señor. Tú derribarás estas fortalezas, estas crisis, esto que me está pasando. Tú tienes el poder, Señor, tú tienes esa majestad, Señor. Una sola palabra tuya y será derribado. Siempre en el tiempo y en el poder de Dios. Si uno pone el poder de Dios por encima de eso, esas cosas que uno está viviendo se irán disminuyendo, se irán pasando, se irán derribando, se irán derrotando, se irán sanando, irán desencadenándose, desatándose. Pero si uno en lo que está pasando pone por encima de Dios esas cosas, no va a encontrar ni la bendición, ni el poder, ni la gracia, ni la fortaleza, ni el amor, ni la solución de Dios. Porque no está poniendo a Dios por encima de esas cosas. Este hombre, la fe de él era tan grande que dijo, la muerte, la enfermedad no es más grande que Dios. El Señor tiene el poder y la autoridad sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre esto que está pasando, sobre esto que está afligiendo. Así es que hay que hablarle a Dios. Señor, tú tienes el poder sobre este problema que tengo, sobre esta angustia, sobre esta ansiedad, sobre esta dificultad, sobre esta opresión y esta ansiedad, sobre esto que está pasando en mi casa, sobre este pecado que tiene encadenada mi vida o la vida de un familiar, sobre estos conflictos que hay en mi corazón. Tú tienes la autoridad sobre eso, tú tienes el poder sobre eso, tú tienes la majestad sobre eso. Eso no es más grande
que tú, Señor, y por eso una sola palabra tuya y lloverán las bendiciones. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo. Que nosotros no pongamos lo que nos pasa, ni nuestra propia vida, ni lo demás, ni lo que nos aflige por encima de Él. Porque muchas veces, y hay que reconocerlo, que nuestras angustias son tan grandes que terminamos de orar y decimos, yo no soy capaz, yo no puedo, esto me va a vencer, esta enfermedad, no sé qué va a pasar, Dios, ¿por qué no me ayuda? Pues ¿cómo le va a ayudar Dios si usted no ha puesto su poder por encima de eso que está viviendo? No ha puesto la grandeza y el poder de Dios. No ha dicho una palabra tuya. Tú tienes la autoridad y la grandeza. Todo será sanado. Digámosle al Señor que nada ni nadie están por encima de Él. Señor, una sola palabra tuya, una sola palabra tuya y todo será liberado, sanado, bendecido, fortalecido, levantado. Todo en ti, todo por ti y todo contigo. Tú eres mi Dios, mi Señor y mi todo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.